Buen día, mi equipo está conformado por Yelida Moncayo, Marilyn Abreu y mi persona, Anthony García. Nosotros les estaremos conversando un poco sobre las perspectivas teóricas y metodológicas de la investigación educativa. Las perspectivas teóricas y metodológicas de la investigación educativa se relacionan con la orientación del investigador y la metodología que utiliza para abordar un problema. Estas son perspectiva teórica, la cual orienta la creación de marcos teóricos que permiten ver la pregunta de investigación. También puede orientar la metodología, la recogida de datos, el análisis y la interpretación de los resultados. En cuanto a los enfoques metodológicos, los más utilizados en la investigación educativa son el cuantitativo y el cualitativo. Asimismo, los métodos de investigación educativa más utilizados son el etnográfico, el de investigación-acción, el hipotético-deductivo y el dialéctico crítico, lo cual nos conduce a determinar las fases de la investigación educativa, las cuales son: primero, clasificación e identificación del problema; segundo, planificación de la investigación; tercero, planificación de la recogida de datos; cuarto, organización y procesamiento de los datos; y cinco, la difusión de los resultados. Dentro de las concepciones teóricas y metodológicas actuales que abordan los procesos y fenómenos educativos, existen varios niveles que con carácter de sistema les brindan coherencia y unidad, desde su argumentación más general hasta la prescripción de cómo deben ser estudiados. Sin embargo, esta realidad implícita en las teorías con frecuencias es inadvertida por los investigadores, provocando consecuencias teóricas y metodológicas en las investigaciones que lesionan la severidad del proceso investigativo. La concepción teórica metodológica es sinónimo de teoría, es decir, un sistema de saber generalizado que explica científicamente la realidad, una elaboración mental de carácter orgánico con una estructura interna compleja integrada por categorías, principios y leyes para interpretar su esencia, que emana de actividad cognoscitiva y que se encuentra en la práctica de su criterio de verdad y aplicabilidad en el proceso de transformación de la realidad. Está íntimamente relacionada con la concepción filosófica del científico que la elabora y las condiciones sociohistóricas, espaciales y el campo de la ciencia en que se produce. Ahora bien, en cuanto a los niveles de la teoría y la metodología en la investigación educativa, la teoría es la construcción de un sistema de representación capaz de articular diferentes categorías entre sí y de generar inteligibilidad sobre lo que se pretende conocer en la investigación científica. No son sistemas estáticos a los que se debe asimilar todo lo nuevo, sino sistemas abiertos en relación con los cuales los investigadores deben cultivar una conciencia de parcialidad, de desarrollo y no de resultado final, como frecuentemente ocurre en la ciencia. A partir de todo esto es que se proponen los siguientes niveles. Nivel teórico general, el cual incluye los referentes filosóficos y epistemológicos que le sirven de base a la concepción teórica e incluye la metodología general del conocimiento científico, los supuestos ontológicos y epistemológicos, los cuales el investigador debe conocerlos esencialmente como parte de su cultura científica y tenerlos en cuenta de acuerdo con la teoría asumida para mantener la imprescindible coherencia y consistencia que evite posiciones eclécticas. Por ejemplo, dentro de este nivel estarían los referentes positivistas, neopositivistas, fenomenológicos o lógico-dialécticos, que están presentes en las concepciones teóricas contemporáneas. En cuanto al nivel teórico particular,
Se refiere a la conceptualización teórica de la disciplina científica específica con sus principios, leyes, categorías y conceptos propios como sistema en su coherencia lógica jerarquizada, como reflejo de sus relaciones esenciales y consistencia externa con respecto a otras concepciones. Tiene como antecedente el nivel anterior y es consecuente con él. Constituye su derivación lógica en una ciencia particular. Por ejemplo, en este nivel están las concepciones conductistas, cognitivistas y constructivistas que existen en la actualidad y son más fácilmente identificables que el nivel teórico general, por su evidente y no latente carácter. En el nivel metodológico nos encontramos el conjunto de métodos generales y particulares, teóricos y empíricos, incluyendo a las técnicas y procedimientos para investigar un objeto. Se encuentra en plena correspondencia con los niveles precedentes, pero con una independencia relativa, porque si bien es cierto que las concepciones teóricas predominantes privilegian determinado arsenal metodológico, no queda en la práctica investigativa ligados obligatoriamente a ellas, porque pueden aplicarse en otras sin desmerecer el rigor científico. Por ejemplo, el método experimental, con sus referentes cuantitativos propios del enfoque positivista en las investigaciones de corte conductista en educación. Es totalmente viable aplicarlo en una investigación que no tenga de base esta concepción teórica general. De igual modo, el método hermenéutico, con su origen en el enfoque cualitativo, es lícito utilizarlo en otras investigaciones que respondan obligatoriamente a otro enfoque. Por su parte, en el nivel sociológico, está referido al impacto social que ha tenido la concepción teórica particular mediante su aplicación continuada y sistemática en la práctica profesional e investigativa dentro de un contexto histórico-social específico. Las teorías científicas están condicionadas por la época en la que surgen y que le confiere su pertinencia y justificación a partir de los problemas sociales imposibles de resolver científicamente hasta ese momento. El efecto, las transformaciones y modificaciones provocadas por los nuevos conocimientos científicos deben dejar su impronta de manera que promuevan el desarrollo social. De lo contrario, no resistirían la prueba del tiempo y dejarían de existir. El carácter social de la ciencia en la contemporaneidad constituye envasamiento esencial de este nivel, puesto que los niveles en las teorías científicas son una manifestación del carácter de sistema que toda concepción debe tener en su intento de reflejar la realidad en sus elementos esenciales, desde las posiciones más generales hasta las prescripciones de cómo estudiar rigurosamente su objeto y su correspondiente impacto. Ahora bien, en cuanto a los niveles en la metodología, en las definiciones de metodología aportadas por Kuprian en 1978, se manifiestan los niveles desde lo teórico general hasta lo particular. Además, un nivel importante en las teorías es el metodológico, pero no basta con declarar su presencia, es imprescindible analizarlo detenidamente para precisar mejor su valor en el proceso investigativo. Es por eso que los términos de metodología y método han sido utilizados de manera indistinta y hasta como sinónimos por parte de diferentes investigadores, de acuerdo con las posiciones epistemológicas asumidas por cada uno. Un componente
imprescindible en los diseños investigativos es el referido a la metodología, la cual incluye, entre otros, al problema científico, la hipótesis o idea a defender, la muestra, los métodos teóricos y empíricos. En la fundamentación de problema científico está presente el nivel teórico particular de manera manifiesta, además de las exigencias lógicas y empíricas para su acertada elaboración. En la historia de las disciplinas científicas existen múltiples ejemplos que ilustran la supeditación de los problemas investigativos a los referentes teóricos predominantes, por lo que en un mismo problema ha sido examinado desde diferentes miradas. En lo que respecta a las hipótesis o ideas a defender, también se detectan los niveles precedentes, porque ellas requieren de una fundamentación teórica, además de una apoyadura lógica y empírica. En toda hipótesis hay una explicación predecible del fenómeno objeto de estudio, desde una concepción teórica metodológica específica, aquellas que intentan dilucidar una regularidad deducible y generalizada a toda la población de sujetos investigados, a los cuales se basan en argumentos científicos diferentes de otras que no tienen ese alcance ni lo apetecen, porque lo importante es su expansión y expresión en los sujetos muestreados, sin ánimos más abarcadores, pero con resultados científicos de validez general. El tipo de muestreo seleccionado constituye igualmente una manifestación evidente dentro del nivel metodológico de los anteriores. El muestreo presupone la búsqueda de una representatividad estadística con respecto a la población, que permite la utilización de técnicas paramétricas o no paramétricas en la determinación de las diferencias significativas en la búsqueda de lo nomotético y generalizar los resultados científicos como propios de dicha población. El propio concepto de muestra está cargado de limitaciones epistemológicas por su orden y por tanto el investigador debe conocerlas para evitar un uso acrítico y nocivo. Ahora los dejo con mi compañera Marilyn. El carácter pluriparadigmático intermetodológico se refiere a la capacidad de conformar múltiples paradigmas y métodos en la investigación y el análisis. Este enfoque es especialmente relevante en campos complejos, como la educación y las ciencias sociales, donde los fenómenos no pueden ser comprendidos completamente desde una sola perspectiva. Ahora bien, el término pluriparadigmático implica la coexistencia y utilización de diversos paradigmas o marcos teóricos. Por lo tanto, los diferentes paradigmas pueden ofrecer perspectivas complementarias y enriquecedoras sobre un mismo fenómeno. Por otro lado, el término intermetodológico se refiere a la combinación de diferentes métodos de investigación. Esto puede incluir tanto métodos cualitativos y como cuantitativos, así como enfoques interdisciplinarios, es decir, que la idea de utilizar múltiples métodos pueden proporcionar una comprensión completa de los fenómenos estudiados. Entonces, el carácter multidisciplinario en la investigación educativa se refiere a la investigación de teorías y metodologías de diversas disciplinas para abordar problemas educativos complejos. Es por eso que este enfoque permite una comprensión más completa en los fenómenos educativos al combinar perspectivas y métodos diferentes. Metodologías de la investigación educativa multidisciplinar. Se encuentran en los siguientes métodos.
En primer lugar, los métodos cuantitativos se utilizan datos numéricos y estadística para identificar patrones y relaciones, por ejemplo, encuestas y experimentos. En segundo lugar, los métodos cualitativos se enfocan en la comprensión profunda de los fenómenos a través de entrevistas, observaciones y análisis de contenido. En tercer lugar, los métodos mixtos se combinan técnicas cuantitativas y cualitativas para aprovechar las fortalezas de ambos enfoques y proporcionar una visión más completa. ¿Sí? Seguidamente, los paradigmas de las investigaciones educativas son modelos teóricos que guían por investigadores a abordar y comprender la realidad educativa. Por lo tanto, los paradigmas proporcionan un conjunto de creencias, suposiciones y métodos que reflejan en la forma que se diseñan, realizan y analizan los estudios en el campo de la investigación educativa. Es importante destacar que los paradigmas actúan como lupas a través de las cuales los investigadores interpretan la naturaleza de la educación, la relación entre el investigador y el sujeto de estudio y la naturaleza de conocimiento en sí mismo. Por lo tanto, la elección del paradigma impacta significativamente en la forma en que se formula y se responden a preguntas de investigación en el ámbito educativo. En efecto, comprender los paradigmas en el ámbito educativo es determinante porque orientan la elección de métodos de investigación, influyen en la interpretación de resultados y permiten abordar de manera efectivas las complejidades inherentes al estudio de la educación, mejorando así la calidad y la relevancia de la investigación educativa. El paradigma interpretativo se apunta hacia la comprensión subjetiva, cultural y contextual de la realidad educativa, priorizando la riqueza de datos cualitativos para capturar la complejidad de las experiencias humanas en el ámbito educativo, siendo la característica principal la siguiente. Primero, resalta la comprensión profunda de la realidad educativa desde la perspectiva de los participantes. Segundo, se centra en la interpretación de significado y la construcción social de la realidad. Tercero, utiliza métodos cualitativos como entrevistas, observaciones y análisis textual. Y cuarta, busca comprender contextos, experiencias y significado a través de descripciones detalladas. Ahora bien, en la investigación educativa utilizando paradigmas interpretativos se puede llevar a cabo los siguientes ejemplos. Uno de ellos podría ser el análisis de influencia de la cultura y contextos sociales en la enseñanza y el aprendizaje. Otro ejemplo podría ser el estudio de casos para comprender en profundidad situaciones educativas complejas. Por otra parte, el paradigma crítico se enfoca en la reflexión y acción crítica buscando transformar las estructuras y prácticas educativas para lograr una sociedad más justa y equitativa. Entre las características principales tenemos, primero, examina las estructuras sociales y de poder presentes en el sistema educativo. Segundo, busca identificar y cuestionar las inequidades y relaciones de dominación. Tercero, busca cambiar las condiciones injustas y empodera a los participantes en el proceso educativo. Ahora bien, uno de los ejemplos que se pueden mencionar y se pueden llevar a cabo a través de estando presente el paradigma crítico puede ser el análisis crítico de política educativa en términos de sus impactos en la equidad. Otro ejemplo
la investigación participativa que involucre a la comunidad educativa en la identificación y abordaje de problemas sociales. Pues, de lo previamente expresado, se puede deducir que los paradigmas de la investigación educativa brindan perspectivas únicas que al comprenderse enriquecen la calidad y la profundidad de los estudios en este ámbito, desde el positivismo, que busca generalizaciones cuantitativas, hasta el interpretativo y el crítico, que exploran las complejidades cualitativas y buscan transformaciones sociales. La elección del paradigma es esencial para abordar de manera efectiva las diversas dimensiones de la realidad educativa.